¿no? Más que todo esto. Entonces eso es un aparato condenado a la obsolescencia en algún momento. Entonces ese es el problema. Luego ya cuántos misiles Mika y tal, pues la verdad no lo sé. Entiendo por lo que veo que estos sí se están modernizando. El problema es que, claro, tú ya puedes modernizarle el radar, pero si no modernizas el enlace entre el avión y el radar, pues el avión no puede disparar el misil Mika más moderno, ¿no? Entonces ese es un poquito el punto. ¿Cuántos pueden producir al año? ¿Cuántos hay disponibles? Eso ya todo es información secreta, ¿no? Entonces desgraciadamente pues no puedo contestarlo, ¿no? Y dicho esto, es que hoy tenemos justo que hablar del asunto, obviamente, de Ucrania y ver Chasiv Yar, qué pasa con Chasiv Yar. Ya hemos dicho que es el nodo de toda la campaña rusa. Realmente, vamos, es el candado del Donbass. Por ahora el candado aguanta bastante bien, la verdad. Los rusos ya han logrado avanzar un poquito en canal. Pero bueno, este es solo el puesto avanzado de Chasiv Yar y a los rusos les ha costado tomarlo una barbaridad, ¿no? Y además, al contrario que en Bakhmut, pues los flancos de Chasiv Yar están muy lejos de ceder, ¿no? Puede tomarles meses a los rusos al ritmo que van a asegurarlos, porque tendrían que pasar Grigorivka y cruzar aquí la zona de este canal y luego ya incluso llegar a Markove, algo así, tomar las alturas alrededor de Chasiv Yar. Por tanto, esta es una batalla que se le está enquistando mucho a los rusos. ¿Por qué decimos que es el candado? Hombre, porque ya de aquí... La verdad que es el candado, pero probablemente antes de avanzar hacia Kramatorsk y Slaviansk, los rusos probablemente necesitarían tomar Konstantinivka para asegurar el flanco. Entonces muy probablemente aquí se centraría... Es decir, después de Chasiv Yar, antes de ir hacia el norte, muy probablemente van a intentar tomar Konstantinivka, que esta ya es una ciudad grande, porque Chasiv Yar... De hecho, vamos, no sé qué habitantes tiene Chasiv Yar. Vamos a ver cuántos habitantes tiene. Los habitantes son importantes no porque queden muchos habitantes, sino porque está conectado íntimamente al tamaño de la ciudad, ¿no? Entonces, fijaros, Chasiv Yar tiene una población de unos 12.000 habitantes. Es decir, hablamos de un pueblo grande y ya. Una ciudad muy, muy pequeña. Por tanto, como batalla urbana no es tan impresionante, ¿no? Es una batalla urbana muy modesta. Konstantinivka ya es otra cosa. Konstantinivka ya se parece más a Bakhmut, ¿no? Pero claro, si os fijáis, el punto aquí es que es un no acabar, ¿no? Primero Bakhmut. Fijaros que Bakhmut se capturó, pues eso, hace ya más de un año, hace unos 13 meses. Y el frente que ha avanzado. Os voy a poner el frente de junio de 2023 para que podáis ver. Vale, vamos a ver hace un año cómo estaba este frente. Esto es lo que ha cambiado el frente en un año, ¿no? Entonces vemos que más o menos desde aquí hasta aquí 5 kilómetros en un año se ha avanzado en esta zona. Es la zona mejor defendida de todo el frente ucraniano, pero hablamos de 5 kilómetros. Y ya, son 5 kilómetros que ya veis que son, no son 5 kilómetros de nada, de terreno abierto. Konstantinivka... Es verdad que es zona fortificada, eso es verdad, pero Konstantinivka está a 12 kilómetros. Y luego Kramatorsk y Slaviansk pues están a 25. O sea, es que a los ritmos que estamos hablando, esta guerra puede ser... Si el ritmo es el mismo que el de la batalla de Bakhmut y todo eso, podemos estar hablando de 2029, 2028. Eso ya nos da una idea de a qué ritmo van las ofensivas, ¿no? ¿Qué ha logrado Rusia, digamos, en su ofensiva, digamos, en los últimos meses? Es decir, los últimos meses, desde abril, ¿no? Que se había perdido Avdiivka, que la situación en el frente era complicada. ¿Cuál era, digamos, la situación alrededor de Chasiv Yar? La situación alrededor de... Ah, bueno, que lo he puesto aquí mal. Vale, vamos a poner 02. Vale. Perdonad que estoy aquí yo liándolos. Vale, 2024. Vale, os pongo hace unos meses. Vale. Es decir, desde hace unos... Fijaros, estamos hablando desde abril. Por tanto, estamos hablando desde hace 2 meses y medio. Desde hace 2 meses y medio, ¿qué ha logrado Rusia? Hace 2 meses, ahora mismo está marcando el mapa. Hace 2 meses justo.
Vamos a ver en 2 meses qué han avanzado. Ahora estamos ya a mediados de mayo. Para que veáis que aquí es que el frente prácticamente no se ha movido. Empieza el 1 de junio y así, faltan 16 días, ¿no? Pero es que esto es todo, y esto antes de aprobar la ley de movilización, y esto antes de que llegara toda la ayuda. En su fase ofensiva los rusos, ¿qué han ganado? 1,5 kilómetros. ¿Cuánto les va a costar superar todo Chasiv-Yar si aún tiene otros 5 kilómetros de extensión? Y fijémonos en una cosa, es que los flancos de Chasiv-Yar no los controlan aún, porque la batalla de Bakhmut se precipitó cuando ya los rusos controlaban las alturas y podían bombardear la logística. Pero es que aquí, cuidado que los rusos, gracias al uso de drones y tal, están haciendo daño en ese sentido, pero aún están lejos, ¿no? De poder, en fin, cortar completamente los suministros, ni mucho menos. Entonces, todo esto que nos está indicando, todo esto nos está indicando a las claras que el avance ruso en esta ofensiva yo creo que no va nada bien, ¿no? Me parece bastante objetivo. Si nos vamos hace un mes, vais a ver pues cómo estaba el frente, ya digo. Ahora estoy dándole yo cada clic día a día, para que lo veáis vosotros claramente, porque, no sé, me siga sorprendiendo, ¿no? La gente que dice que Rusia está avanzando mucho y que la ofensiva va bien, ¿no? Fijaos, esto es del 28 de... Mira, vámonos hace un mes, ¿no? 16 de mayo. El 16 de mayo, que era más o menos cuando se aprobó ya al fin la ley de movilización y tal, el frente era este. Entonces, bueno, pues en un... No, perdón, de marzo. Esto es el 16 de marzo. Efectivamente, esto es hace... Sí, esto es hace 3 meses. 3 meses en los que Ucrania no ha recibido ni un proyectil estadounidense. En los que no hay movilización. O sea, 3 meses del peor momento de Ucrania en toda la guerra. En una zona del frente que tiene cierta fortificación, porque es el más fortificado, salvo las zonas que aún están de la línea de 2014, esta es la zona más fortificada, ¿no? Y Rusia lo que ha logrado, fijaros, desde entonces, nada, es que es muy pobre el avance realmente. Entonces, a estos ritmos te vas a quemar y no vas a lograr un gran objetivo, ¿no? Y eso está cerrando la ventana de oportunidad. Es decir, para mí es obvio que la ventana de oportunidad rusa se está cerrando. Porque los peores momentos son estos y no están logrando nada. Hay que esperar aún un mes, yo creo, para ver. Y siempre hay, obviamente, posibilidades de que yo esté leyendo mal el escenario y me esté equivocando. Eso no cabe duda. Pero viendo todo esto, mi punto de vista, sabiendo que está la movilización en marcha y todo eso en Ucrania, mi punto de vista es que va a ser muy difícil que logren tomar Chasiv-Yar y avanzar más allá de Chasiv-Yar como mucho este verano. Y al ritmo que van no es claro que vayan a tomar Chasiv-Yar, que como digo son 10.000 habitantes. Entonces, ¿eso qué implica? Nuevamente, igual dentro de unos meses cae Chasiv-Yar, ¿no? Y vendrá gente a decir, no, mira, es que tú dices que Rusia está perdiendo y mira, han tomado Chasiv-Yar, ¿no? Lo mismo que en Bakhmut, lo mismo que en Avdiivka, que yo diría, bueno, es que desde el punto de vista del objetivo estratégico de una guerra, Chasiv-Yar tiene sentido si logras romper el frente, logras algo, pero si después de Chasiv-Yar vas a tener que ir a Konstantinivka y luego vas a empezar a avanzar hacia el norte, y Konstantinivka, si Chasiv-Yar, que eran 10.000 habitantes, te ha tomado un año entero prácticamente, o medio año, Konstantinivka que te va a tomar otro año, que te vas a poner en verano de 2025 para asegurar Konstantinivka, porque este es el ritmo de la guerra desde verano de 2022. Y luego, ¿qué va a venir? Vas a tener que avanzar hacia el norte, hacia Druzhivka, hacia Kramatorsk y Slaviansk. ¿Cuándo va a acabar la guerra a este ritmo? ¿2028, 2029 para que asegures el Donbass? Las capitales del Donbass, porque luego aunque las tomes hay más territorio más allá, ¿no? Pero bueno, suponiendo, venga, que después de la caída de estas capitales pueda caer todo el Donbass. Entonces son unos ritmos que son incertidumbre total. La ventana de oportunidad rusa yo creo que aún no se ha cerrado, pero se está cerrando obviamente. Y nuevamente, hay gente que me dice, no, es que no se puede medir en términos territoriales. Mirad, si tú vas a desgastar al ejército ucraniano, porque hay gente que te alega, no, esto es para desgastar al ejército ucraniano. Y la pregunta es, ¿por qué crees que quieren desgastar al ejército ucraniano? En última instancia es para avanzar y para capturar las ciudades que hay detrás y para tomar el poder, que es de lo que se trata. Desgastar el ejército es un medio, ¿no? Es un centro de gravedad. Yo destruyo
¿no? En la trinidad de Clausewitz, ejército, población, gobierno, yo toco uno de esos elementos para controlar a los otros elementos, ¿no? Yo derroto al ejército para capturar el gobierno y dominar a la sociedad. Por eso me cargo al ejército. Ahora, ¿eso físicamente en qué se traduce? En que destruyo al ejército y por tanto puedo avanzar por tierra. Si supuestamente estoy destruyendo al ejército, pero llevo 2 años que apenas avanzo, pues no parece que estés logrando tu objetivo, porque ese ejército lleva ahí 2 años reforzándose y manteniendo sus posiciones. ¿Y el punto cuál es? Son muchos meses atacando. Esto se va a acabar, es decir, para mí es claro que como mínimo el frente en algún momento se va a parar completamente. Si no, hay una ofensiva ucraniana a finales de año. Ya lo veremos. Depende del desgaste que sufran los rusos estos meses. Entonces, eso es importante porque la pregunta es, viendo lo que pasó el verano pasado, el desastre de la ofensiva ucraniana, ¿qué va a pasar este año? ¿Con qué perspectiva van a plantear una ofensiva los ucranianos? Es decir, ¿van a plantear una ofensiva de máximos como la que plantearon el verano pasado, de voy a romper el corredor terrestre? ¿O van a jugar a lo mismo que Rusia? Es decir, van a jugar a la guerra de desgaste, al no dejar que avancen un metro, porque si eso sucede, ¿qué va a pasar? Que yo hoy voy a tomar Chasiv Yar y a finales de año la ofensiva ucraniana, en vez de ser un objetivo ambicioso de romper el corredor terrestre, que ya se demostró que fue inviable, igual su ofensiva es para recuperar Chasiv Yar. E igual que en el corredor terrestre los ucranianos al final lograron un avance muy magro, un avance muy pequeñito, fijémonos que lograron avanzar 7, 8, 10 kilómetros en la zona más fortificada del frente ruso. Pero yo no sé si os acordáis que cuando empezó la ofensiva ucraniana os dije una cosa, Robotine va a caer, seguro. No sé qué pasará después, pero Robotine seguro que cae. ¿Por qué? Porque es como la primera línea, el esfuerzo que se va a hacer aquí, lo normal es que la defensa avanzada la supere. Ya más allá, ya dependía, había que ir leyendo el escenario. Pero lo normal es que Robotine cayera, y Robotine cayó y lograron penetrar 10 kilómetros. Ahora bien, ¿qué pasa si esta misma ofensiva a finales de este año se lanza en Chasiv Yar? Los rusos la han tomado y te viene una ofensiva ucraniana aquí. Y se vuelcan un montón de esfuerzos en recuperar Chasiv Yar y en atacar en dirección a Bakhmut. Pues claro, que entras en una lógica de guerra totalmente estancada. Y si lo piensas, esa lógica es en la que estamos, porque nuevamente, primer año de la guerra, Rusia lanzó una ofensiva sobre Kiev, tomó todo el corredor terrestre, por lo menos el primer mes de la guerra. Después del primer mes de la guerra, durante todos los meses restantes, lo único que logró Rusia es asegurar Mariupol y conquistar Lysychansk y Severodonetsk. Pero bueno, ya son 3 ciudades. Bueno, Mariupol estaba rodeada, pero bueno, acabaron la batalla de Mariupol y tomaron 2 ciudades que suman 300.000 habitantes, Lysychansk y Severodonetsk. Y ahí ya estaban entrando en la lógica del desgaste. Eso el primer año de guerra. Nos metemos segundo año de guerra, todo lo que logra Rusia es capturar Bakhmut y atacar Avdiivka. O sea, ya hablamos de que has tomado una ciudad de 70.000 habitantes y 10-15 kilómetros de territorio. Has avanzado y has medio rodeado Avdiivka. Los ucranianos te han capturado, han penetrado 10 kilómetros en la línea defensiva rusa y han tomado Robotine, han reducido el saliente ruso en Velike a Novosilka, han tomado ahí 6 o 7 pueblos, han tomado Andriivka al sur de Bakhmut y poquito más. Pero ya te han quitado también algo de territorio. Y este tercer año lo que llevamos es, los rusos han acabado de tomar Avdiivka, han avanzado más allá de Avdiivka unos 10 kilómetros, han avanzado 2, 3, 4, 5 kilómetros desde Bakhmut, le han quitado a Ucrania en el frente norte, no sé, 1 kilómetro en algunos puntos, y ya está. ¿Y el siguiente año qué va a ser? Es que por eso la lógica parece esa, ¿no? Por lo menos yo lo veo así. Dice, ¿cómo aguantan los rusos? Madre mía, dice Mikev. A ver si su economía repercute, ¿no? A ver, los rusos obviamente están teniendo que hacer una apuesta económica muy fuerte. Aunque obviamente a nivel económico Ucrania ha perdido mucho más que Rusia, pero
O sea, toda la distracción de presupuesto público a defensa, todo eso, pues es muy relevante y reduce, pues obviamente, la calidad de vida del ciudadano ruso y todo eso. Lo que no significa que la economía rusa esté destrozada. Tienen problemas, obviamente, tienen el fondo anterior a la guerra que tenían, que son sus reservas al final, de las que habrían consumido, pues eso, más de la mitad aproximadamente en estos años, que son unos fondos, digamos que es su hucha, por así decirlo. No sé, no voy a manejar terminología porque no conozco la terminología económica tan bien como para ponerle los nombres propios a cada cosa. Entonces más o menos se mantienen, más o menos siguen exportando, pero tienen bastantes cosas en las que han tenido problemas, obviamente, de fabricación, ¿no? Con las calidades, con la recepción de productos. Bueno, pues es lógico, ¿no? Al final ellos en unos cuantos ítems dependían de equipamiento occidental de alguna manera. Y las sanciones han encarecido todo, porque ahora tengo que montarme una fábrica fantasma en Emiratos para traer ahí lo que compro en Europa y luego mandarlo a Rusia, y no puedo cruzar, o sí, depende, ¿no? No puedo cruzar bien el estrecho del Bósforo y el Dardanelos. Pero bueno, eso tiene unas consecuencias. Ahora, la economía rusa por ahora no ha sufrido como la ucraniana, ni mucho menos. Pero la guerra le va afectando. Ya veis que han tenido que establecer una especie de cerco al diésel, ¿no? Porque las refinerías... porque el diésel para Rusia es importante para su flota de vehículos civiles, ¿no? Al final la flota de vehículos civiles de Rusia utiliza diésel, combustibles más refinados. El blindado soviético no necesita eso. El blindado soviético tira con petróleo crudo casi. Entonces las refinerías, el ataque contra las mismas, lo que ha dañado es eso. No parece un daño muy estratégico por ahora, pero ha sido ya un daño que les ha obligado a tomar medidas importantes. Luego tienes todo el problema del tráfico aéreo. Es decir, antes tú podías coger un avión, un vuelo de un punto a otro de Rusia y ya está. Ahora toda la flota de aviones rusa está parada, toda la aviación civil rusa. Si yo antes me podía hacer un viaje en un día de una punta a otra de Rusia en un avión, ahora tengo que coger el transiberiano y ahora son meses. O pagar un billete carísimo de avión, ¿no? Eso todo ralentiza la vida económica de un país, eso todo tiene costes, ¿no? Y los que hayáis leído mi libro, La geopolítica del ciclo, entenderéis bien por qué eso ralentiza tu ciclo, ¿no? Y eso, pues es un daño. Ahora, su economía aguanta y se está adaptando bien a la guerra, ¿no? Pero es posible que si la guerra se alarga haya que hacer mayores sacrificios. Entonces, bueno, pues Rusia aguanta y al fin y al cabo está la ofensiva y todo eso, pero no hay a la vista resultados estratégicos. No, el tema de la aviación civil en Rusia, ahí podéis ver cómo está, ¿no? En fin, como su flota dependía sobre todo de aviones, en este caso europeos, pues su aviación civil pues ha quedado parada, está teniendo problemas, estarán sustituyendo todo, obviamente, por productos chinos, sobre todo, pero todo eso, pues es un problema, ¿no? Ya podéis ver cómo está Rusia en cuanto a aviación civil, ¿no? Veis que los aviones, porque luego también hay mucho avión pequeño, ¿no? Que aparece en este radar, pero bueno, que no está en su mejor momento, por no hablar de los días en los que hay drones sobre Moscú que se paraliza el espacio aéreo y todo eso. Pero bueno, obviamente en ese sentido Ucrania ha sufrido mucho más. Al final la infraestructura hidroeléctrica, de gas, todo esto, bueno, de gas no tanto, pero hidroeléctrica sobre todo, la energética en general de Ucrania está destrozada. Y el país pues está mucho peor, lógicamente, aunque Rusia. Pero, bueno. ¿Qué comen, por cierto? ¿Ha habido escasez de alimentos, no? No, que yo sepa, no. Vamos, no sé si en algunas regiones y tal puede haber ese problema, pero vamos, no, en principio no lo veo yo así. Vale. Guslife dice, cosa es que Ucrania está todavía mucho más lejos que Rusia de conseguir sus objetivos, que recuerdo que es volver a las fronteras del 91, que a veces se nos olvida. Sí, eso también es cierto, es decir... Claro, yo para mí, no sé si lo habéis notado en las guerras, evalúo los objetivos de las partes también conforme a su tamaño relativo. Es decir, yo entiendo que Israel puede perder aunque arrase Hamas y arrase Gaza. Porque los objetivos de Israel son... Primero, tú eres mucho más grande, entonces se espera de ti algo mayor, ¿no? Si una parte mucho más débil te planta cara,
normalmente es una pérdida relativa mayor para el país grande, ¿no? Y luego desde el punto de vista de los objetivos de la guerra, ya sabéis que yo asumo que el primer objetivo, el 24 de febrero, era sobrevivir como Estado. Y punto. Como Estado independiente, ¿no? No como Estado títere, porque Rusia llega y te pone ahí un... Entonces, para mí ese objetivo, que los ucranianos igual no lo ven tanto así, pero para mí era obvio. Y el 23 de febrero muy poca gente hubiera afirmado con que Ucrania iba a sobrevivir, eso está claro, ¿no? Entonces ese objetivo de sobrevivir es un poco como lo de los talibán. Para el talibán el objetivo era sobrevivir a Estados Unidos y punto. Entonces, por eso los talibanes han ganado al final, porque han sobrevivido, bueno, y luego se han impuesto, obviamente, pero eso de un lado. Luego, el objetivo de volver a las fronteras del 91, yo lo veo improbabilísimo. Obviamente están lejísimos de alcanzar ese tipo de objetivos. ¿Rusia está relativamente más cerca de alcanzar los suyos? Sí, en un sentido podríamos decir que sí. No sus objetivos originales, sino sus objetivos, renunciando ya a los objetivos originales, a los objetivos que han establecido ya después, de mínimos, ¿no? De intentar asegurar el Donbass. Pero poquito más. Y tampoco está nada claro que los vayan a alcanzar, ¿no? Y desde el punto de vista del poder relativo, me parece que pierde mucho más Rusia. Ucrania no tenía una esfera de influencia, ¿no? Ya sabéis que el otro día Armenia ha solicitado, o sea, ha anunciado su retirada del CESTO, que es la organización, la OTAN rusa. Entonces, tu influencia en Asia Central, sobre todo en el Cáucaso, obviamente, has perdido toda la confianza de uno de tus aliados históricos, que es Armenia, ¿no? Que ha firmado acuerdos de seguridad con Francia y Estados Unidos. En Ucrania, muy difícil que en Kiev vuelva a haber alguna vez un gobierno prorruso. Es decir, lo has perdido para siempre prácticamente. Tu objetivo mínimo de capturar el Donbass, ¿estás más cerca que Ucrania de volver a las fronteras del 91? Sí, sí. Si ese es tu objetivo, vale, pero no tiene un gran valor, por así decirlo, y no es una muestra de habilidad o de capacidad estratégica como país. Me parece a mí, vamos. Yo ya os lo he dicho siempre. Se puede comparar muy bien con si esto le hubiera pasado a Estados Unidos con Irak o con México. Y lleváramos 2 años y pico de guerra para que Estados Unidos conquiste, pues es una ciudad de 10.000